Pero quiero compartirles el día de hoy el tema acerca de la fe. Y vamos a leer el texto en Hebreos 11:1. El texto clave. Me dicen amén cuando lo tengan. Hebreos 11:1. Dice esta versión: la fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a su fe, nuestros antepasados recibieron aprobación de Dios. Por la fe, sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se podía ver. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Y por eso Dios lo declaró justo y aceptó su ofrenda. Y aunque Abel ya está muerto, su fe nos habla todavía. Por la fe, Enoc fue llevado de este mundo sin que experimentara la muerte. Y no lo encontraron porque Dios se lo llevó. Pero antes de llevárselo, Dios declaró que él le había agradado. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a aquellos a los que sinceramente lo buscan. Oramos con fe, hermanos. Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad de escuchar tu buena palabra, Señor. Añade, Señor, bendición, Padre, a tu palabra. Extiende, Señor, en nuestro corazón y amplíanos, Señor, los textos. Ayúdanos a entender, Señor, porque tú eres el que por medio de su palabra, Señor, puedes hacer que toda tierra árida, Señor, por medio del arrepentimiento, pueda producir frutos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y aquel que no tenga fe pueda pedir que se la dé. Señor, ayúdanos a creer. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y su pueblo dice, amén, aleluya, gloria sea su nombre. Para poder entender un poco acerca del tema de la fe, hermanos, hay un cuento que se narra y el tema del cuento es la esperanza de la semilla. Y dice este cuento de que había un lugar donde escaseaba lo que es el agua y había entrado una etapa de gran sequía. Por lo tanto, ese pueblo se movía lo que eran las cosechas. Y al haber una gran sequía, pues económicamente el pueblo estaba decayendo. Y ya habían perdido la fe. Se habían abandonado ya lo que es a la muerte. Entonces había entre ellos un niño que fue enseñado por su abuela. Y ese niño, desde muy pequeño, aprendió lo que significaba la fe. Porque su abuela le decía, la fe, hijo, es lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. Su abuela, al no estar con él en ese momento, ya aquellas palabras solían estar en su mente una y otra vez. Y al ver que los más grandes habían perdido esa fe y esa voluntad ya de seguir trabajando y más que tenderse nada más a esperar la muerte, ese niño empezó a tomar una semilla. Y en aquella tierra árida, dura, empezó a trabajar la tierra y depositó esa semilla. Y la poco que quedaba de agua, ese niño tomaba una porción y otra porción la ponía la semilla. Y así lo hacía día tras día. A veces ese niño se sentaba a hablarle a esa semilla, de la cual todavía estaba bajo tierra. Los más grandes lo veían y decían, ya de por sí no hay agua, y ese niño más rápido escogió la muerte. Le está dando a la semilla esa agua. Pero el niño estaba creyendo por fe.
que esa semilla iba a germinar. Entonces, de repente, los días fueron pasando, acontece una situación que empieza a caer una lluvia fuerte. Aquella tierra ya se había ablandado con el poco de agua que este niño le estaba dando a esa semilla. Germinó esa semilla. Cuando germina esa semilla, los demás pobladores que estaban ahí, los demás habitantes, para ver de que esa semilla había emergido, eso causó una esperanza a aquel pueblo. Y ese pueblo decidió entonces emprender a trabajar. Los animó esa pequeña fe. Esa esperanza que les dio ese niño, los animó a trabajar aquella tierra, hermanos. Y así, hermanos, ese pueblo tuvo esa esperanza. Así, esta manera de narrar esta historia nos enseña a nosotros, hermanos, que la fe necesita que la cuiden. La fe necesita también ese deseo de poder darlo todo. Unas personas podrían decir que tienen fe, hermanos, pero si no tienen obras, esa fe está muerta. Es de eso lo que nos habla a nosotros lo que es ese cuento. Si no entiende lo que es, hermano, parte de la enseñanza, con solamente escuchar y entender ese cuento, es acerca de ese tema. La fe, el escritor de Hebreos da esa definición. ¿Qué es la fe? Y el escritor de Hebreos dice ¿qué es la fe? Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Y es la convicción de lo que no se ve. Así como ese niño depositó esa semilla, la definición de la fe es esperar algo que acontezca y que fluya de aquello de lo que se sembró. Esa es la fe. La palabra fe se deriva del latín fides. De ahí es donde se nos llega a nosotros la palabra fe, fides. Y hermanos, es creer, es confiar. Pero también de ahí se desprende la palabra fidelidad. Nosotros cantamos un cántico muy bonito, que es tu fidelidad es grande. Pero realmente, ¿qué es lo que estamos nosotros diciéndole al Señor allí en ese cántico? Es que cuando decimos tu fidelidad es grande, estamos diciendo, es que tú eres digno de confianza, Señor. Es que tú eres realmente el único en el cual nosotros merecemos creer. Tu fidelidad es grande, porque eso significa fe. Tú eres el único. Y esa fe, hermano, es un don de Dios. Ese don de Dios se recibe por gracia y no por mérito. Se recibe porque hemos trabajado, se recibe por gracia. No se recibe por tener un apellido, no se recibe, hermano, por haber trabajado mucho, se recibe por gracia. Quiero que leamos Juan, capítulo de Juan, capítulo 6, versículo 37. Y la fe de la cual quiero hablarles en este momento, no es que haya distintos tipos de fe, hermanos. Hay una sola fe que se desarrolla, crece. Algunos, por el Espíritu, se les deposita ese don de la fe en milagros, la fe en sanidades, pero es la misma fe que se desarrolla. Y esa fe salvífica, de la cual hemos sido partícipes nosotros, hermanos, viene por medio de esa gracia que otorga el Padre. Dice capítulo 6 del libro de Juan, versículo 37, todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que dé todo lo que diere, dice, no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna.
y yo lo resucite en el día postrero. La palabra dice que cualquiera que viene a mí es porque el Padre lo envió. Eso fue lo que realmente dijo el apóstol Pedro, hermanos. Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Esas palabras que dijo el apóstol Pedro en el contexto, hermanos, había una gran multitud. Jesús les había dado de comer, que es el milagro de los peces y los panecillos. Y entonces Jesús se retira. Cuando se retira Jesús los confronta y les dice: ustedes me persiguen porque solamente les doy de comer. Y empieza a darles esas palabras. Cuando Jesús confronta a los discípulos y les dice: ¿también ustedes se quieren ir? Ahí es donde responde Pedro y le dice: ¿a quién más iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Aquellas palabras también que le dijo el Señor, que le dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús también le dice: Pedro, estas palabras no te las reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que el Padre revela en el corazón del ser humano ese camino de salvación. El Padre le estaba revelando a aquella gran multitud de seres humanos, habiendo con señales y prodigios, de que el que estaba allí era el Mesías, multiplicando los panes y los peces. El Padre les estaba diciendo a todos ellos: he ahí el Cordero de Dios. Pero solo unos pocos, un puñado, unos poquitos, decidieron: no solamente te vamos a seguir porque nos bendices, te vamos a seguir también porque has alimentado nuestra alma con tus palabras. Ellas nos han ocasionado vida, nos han alejado del camino de la muerte. Y esas palabras o ese camino que nos revela lo que es ese Padre. Ahora, esa fe que podemos nosotros algún día haber confesado, esa fe debe de ser probada. Cualquiera que ha confesado una vez el Evangelio debe saber que su fe va a ser inspeccionada, va a ser puesta a prueba. 2 Corintios 13, 5. Dice su palabra: examínense para saber si su fe es genuina. Y dice: pruébense a sí mismos. No dice prueben al hermano que está a la par, a ver si es cristiano. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Qué tremendo, hermano. Esa fe debe resistir aún en medio de la prueba. ¿Qué pasa con la semilla, hermanos, que muchas veces sembrada, como ese cuento, en corazones duros? Resulta que si esa fe genuina abraza la palabra con fuego, hermanos, con verdad, con deseo genuino, va a querer trabajar en su propio corazón. Va a empezar a quitar aquello que le estorba para que la semilla crezca. Si realmente acepta la fe verdadera. De repente, hermanos, hay, qué sé yo, alguna buena película o algún buen partido en el mero horario de la iglesia. ¿Qué dice usted? ¿Quita el partido o quita el horario de la iglesia? Quito el horario de la iglesia, la final de la Champions, hermano. Entonces, allí es donde la fe es probada, hermano. Allí es donde la fe es probada. Entonces, de nosotros es necesario empezar a regar esa semilla con nuestro tiempo, hermano, y esfuerzo verdadero. Cuidar esa semilla para que crezca. Dice 1 Pedro 1:7, la fe de ustedes es como el oro, que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe vale mucho más que el oro. Tiene que probarse por medio de los problemas.
Y si es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Hay unos hermanos que vienen y reciben el Evangelio con alegría, con gozo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Yo me hice cristiano, hermanos. Le hablo a la vecina, a la suegra del Evangelio, a los hermanos de afuera. Un mes, hermanos. Y de repente el otro hermano lo ve, al día siguiente ya no va a la iglesia, y empieza a escuchar reggaetón cristiano, y empieza poco a poco, hermano, otra vez al mundo, empieza poco a poco a alejarse de la iglesia, y de repente pasaron 2 meses y ya no va a la iglesia. Aquel hermano que recibió con fe, con alegría, con fuego, solo estuvo un momento, porque no decidió cuidar esa semilla de aquellas cosas que le estorbaban, y decidió abandonar esa fe. La fe que nosotros profesamos debemos de trabajarla y debemos de cuidarla, hermanos, de todas las cosas y hasta de nosotros mismos. Dice otra versión: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad de oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan a prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesús aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Aquí hay una cosa, hermanos, que se ha predicado y se está predicando, esa fe, pero de la prosperidad. Y le inyectan esa fe de la prosperidad, de cómo ser rico y próspero. Gloria a Dios, hermano, Dios tiene el poder para enriquecer a las personas. Pero el fin de la fe no es que usted sea rico y próspero y su alma se pierda en el infierno. El fin de la fe, el fin de que Jesucristo haya muerto por todos los pecadores, es que su alma no se pierda en el infierno. Ese es el fin de la fe. La fe, hermanos, increíblemente la tienen los demonios. Y yo quiero leerle esta parte. Mire, Santiago 2:14. Y alguna fe de algunos demonios es mayor que la de algunos que asisten en la iglesia. Ya le voy a decir por qué. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, dice el apóstol, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no demuestra con sus acciones? ¿Acaso podrá esa fe salvarlo? Por ejemplo, dice, un hermano o una hermana no tiene ropa para vestirse y tampoco tiene alimento necesario para cada día. Si uno de ustedes le dice que te vaya bien, abrígate y come de todo lo que quieras, pero no le da nada de lo que necesite su cuerpo, ¿de qué le sirve esa fe? Así pasa también con la fe. Por sí sola, sin acciones, está muerta. Pero alguien puede decir, tú tienes fe y yo tengo acciones. Pues bien, muéstrame tu fe sin las acciones y yo te mostraré mi fe por medio de las acciones. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Qué bien, dice. Pero también los demonios lo creen y tiemblan, dice. Y dice el último, no seas tonto, dice esta versión, hermanos. No debes darte cuenta de que la fe sin las acciones es inútil. Es como una persona muerta que está ahí, tendida, pero usted le habla y no reacciona. Así son las personas que demuestran que con acciones quieren decir que tienen fe, pero esas acciones las hacen para justificarse ellos mismos. Y algunos otros dicen tener fe, pero no tienen acción, no tienen acciones. Entonces el escritor Santiago dice, yo te mostraré mis obras mediante la fe. Me acuerdo que hace unos cuantos años, hermanos, estábamos ahí compartiendo con alguien
y entre ellos había una persona que realmente creía que la fe viene después de las obras. Es decir, esta persona creía de que primero había que hacer obras y después iba a tener fe la persona para salvarse. La persona estaba diciendo prácticamente que estaba comprando a Dios. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios, hermanos, por esa salvación tan grande? Ni oro ni plata. Todos nosotros somos creación de Él y le pertenecemos a Él. Así que primeramente una persona se le da la fe. Y esa fe hace que en una persona que crea realmente produzca obras, produzca frutos por medio de esa fe que creyó. Mire lo que hacen los demonios. Ellos creen que hay un solo Dios, dice Santiago. Ellos profetizan también, porque ellos reconocieron que el que estaba ahí era el Hijo del Dios viviente. Nadie de los que estaban ahí, de los que es más echaron a Jesús después de liberar al endemoniado, no lo reconocieron, pero sí los demonios reconocieron a Jesús. ¡Qué fe, hermano! Y temblaban, dicen también. Entonces, esa palabra de temblar es del griego friso, indica un conocimiento de saber de que ya están condenados. Ese es el temor de que saben lo que les espera. Por eso gritaban, nuestro tiempo no ha llegado. Entonces, pero muchas personas no tienen conocimiento de su Creador. No tiemblan ante Él, ante saber de que un día va a llegar el día del juicio. Deberíamos, hermanos, y Dios nos recomienda que nuestra fe debe ser mayor que la de muchos religiosos. Muchos religiosos que prestaron sus corazones para llevar ese atentado contra Cristo, ellos no se perdían un culto, hermano, de oración. Esos religiosos que llevaron al Señor a la cruz, hermanos, se paraban religiosamente en las oraciones, en las calles, bien vestidos, y se podían decir ante el pueblo, decir, oh, qué tremendo ese predicador, qué tanta fe tiene. Pero con sus hechos negaba realmente a quien debería adorar. Se adoraban a sí mismos. Dice Mateo 5:20, diciendo Jesús acerca de aquellos religiosos, hermanos: les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán al reino de los cielos. Y aquí sí nosotros podemos decir, aquellos que no han creído en Jesús y que no tienen esa amplitud de vista de acerca del reino de los cielos, podrían decir, como Pedro, Juan, que tal vez estaban ahí diciendo, qué tremendo, pero si no tenemos ni la fe de esos religiosos que se abandonan y no tienen trabajo. Mírese un tal Pedro que amanecía pescando y no pescaba nada. ¿Cómo tenía que darse sus horas al trabajo y ver a aquellos religiosos que se pasaban allí en un estado de religiosidad? ¿Cómo Jesús les está diciendo, a menos que su justicia, a menos que esa fe supere a lo de los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de los cielos? Oh, ya estamos condenados, porque ¿quién tendrá más fe que ellos? ¿Verdad? Que se abandonan en oración todos los días. Y es que el Señor estaba hablando acerca de una fe y una justicia puesta únicamente en Él. Los fariseos no tenían esa fe. Ellos querían ser justificados por su propia vida, por sus propias obras que ellos hacían. La fe que les está hablando el Señor es aquella justicia que se basa en Cristo únicamente. Dice Romanos 3:21, que habla acerca de la fe. Pero ahora, tal como se prometió en tiempos atrás y en los escritos de Moisés, de los cuales los profetas hablaron, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos. Miren, Dios ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él, sin cumplir las exigencias de la ley.
Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Pues la justicia es por medio de la fe en Jesús, hermano. Somos justificados con el Padre y tenemos paz con Él, por medio de reconocer que Él ha muerto por nuestros pecados, hermanos. La justicia de nuestra paz fue sobre Él. Dice Dios, Romanos 3:22, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. Hermanos, no es necesario nacer de una familia pastoral. No es necesario nacer, hermanos, en alta alcurnia para ser salvos. No es necesario haber estudiado teología para ser salvo. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Jesucristo, quien nos libra del castigo de nuestros pecados. Así que aquella justicia de la cual está hablando nuestro Señor Jesucristo, de la cual nosotros debiéramos de saber de que es superior, la justicia de Cristo es superior a cualquier obra de cualquier ser humano. Esa es la única justicia que el Padre ha tomado, la justicia de su Hijo. Esto no se trata de una fe intelectual, aunque el razonamiento es incluido, hermano. Y siempre hablo algo acerca de que en los años 1600 a 1900 se decía, y cuando llegaba una persona a la iglesia en aquellos años, usaban sombreros, y el predicador decía siempre, cuando ustedes entren, quítense el sombrero, pero por favor no dejen el cerebro en el sombrero, dice. Entonces, ahora se utiliza gorra, ¿verdad? Entonces les decía, quítense la gorra, pero no se quiten el cerebro. Es decir, que es necesario el razonamiento, hermano, para entender las Escrituras. Pero la fe no se queda allí estancada, es mucho más allá de un razonamiento intelectual, porque por medio del razonamiento Pablo le habla en Romanos y dice, miren la naturaleza. La naturaleza misma nos enseña que hay un creador. ¿Quién hizo los cielos, hermanos? ¿Quién hizo las estrellas? ¿Quién hizo los planetas? Dice Romanos 1:19, ellos conocen la verdad acerca de Dios, pues Él se las ha hecho evidente. Pues dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Qué cualidades? Dice, su eterno poder, su naturaleza divina. Y dice el apóstol, así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Es cierto, dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y una completa confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Hermanos, decía Einstein, de que realmente existía un creador. Él decía, existe un creador. Pero lo que no creemos, decía él, es que haya nacido en un hombre y que este sea Jesús. Eso sí no. Entonces, imagínense lo que le está diciendo el libro de Romanos, la palabra del Señor, miles de años antes. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. La fe es compatible con la razón y el entendimiento. No solamente es un reconocimiento intelectual de aquellas cosas que Dios creó, hermanos. No solamente se encarga de eso, sino también de reconocer que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios es sin manchas. Ese es el problema
del ser humano. El problema no es reconocer de que hay alguien más allá, una mente inteligente que haya creado los cielos y la tierra. El problema del ser humano es tener esa fe para creer que Dios no es semejante a nosotros. ¿Por qué? Va en contra de todas las cosas que nosotros queremos. Queremos ser envidiosos, hermanos. Dios no tiene envidia. Hermanos, queremos ser violentos. Hermanos, Dios es santo, hermano, justo. Nos encanta la mentira, Dios es verdad. Y esas son las cuales no queremos nosotros poner la fe en un personaje así, porque lo aborrecemos con nuestros hechos. No queremos a alguien así. Colosenses 1:16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles. Y cuando está hablando aquí por Él, es que está hablando de Jesucristo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Es decir, que su palabra sostiene todo. La fe, hermanos, que habla el libro de Santiago, es una fe que debe estar en ese Creador, en ese Señor, en ese que es Señor y es santo. Cuando habla el libro de Hebreos y dice que la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Está hablando de mantener en alguien, en una sustancia que es verdadera, esa fe, el creer. Cuando se habla en el libro de Hebreos a principio, es que esto es lo que les estoy diciendo, necesitamos saber quién es Dios para creer en Él. Cuando el libro de Hebreos establece qué es la fe, la establece después de decirles y enseñarles quién es Jesús. Si usted ve el libro de Hebreos, primero, hermanos, primeramente le dice que Jesús es superior a los ángeles. Lo primerito antes de eso le dice que Dios ahora habla por medio de su Hijo. Antes de enseñarle qué es la fe, el escritor de Hebreos va a establecer en quién va a poner usted la fe. Le dice, Jesús es salvación, capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 5, le dice que Jesús es el autor de esa salvación. En el capítulo 3 le dice que Jesús es superior a Moisés. Después, en el capítulo 4, en el 5, que habla acerca del sumo sacerdote, le dice que Jesús es más que el sumo sacerdote y que es un sumo sacerdote mejor que el que tenían antes. También habla acerca del día de reposo. Establece todos esos puntos para hacerle ver en quién usted ponga su confianza. Es necesario, hermanos, entender en quién nosotros estamos poniendo nuestra confianza. Dice Primera de Corintios 12:9, hablando también de que la fe es un don, hermanos, que acuerpa el ministerio del Señor para edificación del cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12:9, a otros el mismo Espíritu le da la gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad, es decir, la fe de hacer sanidades, el don de hacer milagros. A otro la capacidad de profetizar. Hay muchos que he conocido que Dios les ha dado un don, hermanos, tal vez de profetizar, y saben ellos que tienen ese don, pero no le creen al Señor, hermano. Hay muchos que he visto que Dios le ha dado el don, hermanos, de enseñar, pero no quieren estudiar las Escrituras, hermano. Imagínense, como aquel niño, pero al revés. Le han dado la semilla, le han enseñado a cuidarla y a regarla, pero es al revés. Abandona esa semilla y la tira afuera. Aquella persona que realmente tiene fe acerca de lo que Dios le ha dado, es decir, el maestro, va a estudiar las Escrituras. Pongámosle el evangelista.
El evangelista, si tiene o se le dio el don de evangelizar, ¿qué va a hacer? Va a evangelizar por medio de la fe. Porque si supiéramos que 10, 15, 20, 30 se convirtiéramos, hermanos, esa no sería fe. Vamos con convicción de lo que no miramos todavía a hacerlo. Lo mismo, hermano, sucede para la persona, hermanos, que enseña con niños. Ah, hermano, es que solo niños malos, vieras qué desordenados son, hermano. Va con la fe de que la palabra va a impactar a esos niños, hermanos. Uno de esos grandes testimonios sucedió, hermanos, muchos años, cuando un niño de la escuela dominical había crecido y se había metido en el ejército. Antes de morir, hermanos, dejó establecidas las enseñanzas que le había dado la maestra de la escuela dominical. ¿Hasta dónde llegaron a impactar esas enseñanzas? Esa es la fe, hermanos. Y aquí es donde les podría decir, algunos han tratado de segmentizar que hay una fe cuando se estudia salvífica. Hay otra fe, como les estaba diciendo, para hacer milagros, para sanar. Y hay algunos la han segmentizado tanto, pero tanto, que la partieron y han dicho que hay distintos tipos de clases de fe. Y solo hay una clase de fe, hermanos. Esa fe en cada momento se desarrolla, crece, se manifiesta en muchas áreas de nuestra vida. En algún momento, más de algún creyente que ha tenido fe en Dios, Dios se ha manifestado en señales. En algún momento. La Escritura dice que esas señales seguirían a los que creen. Pero eso es una prueba de la fe en Dios, hermanos, que Dios existe. Y Dios va a ejercitar esa fe en muchos, de una manera o de otra manera. Nosotros podemos ver esa fe y se manifiesta en señales de muchas maneras. Pero también miramos al lado contrario. Podemos ver señales sin fe. ¿Y eso cómo es, hermanos? Me dirá tal vez alguno. Bueno, dice que llegaron muchos al trono del Señor diciendo: Señor, en tu nombre echamos fuera milagros. Tenían fe para echar fuera demonios, perdón. En tu nombre hicimos milagros, profetizamos en tu nombre. Solamente tenían fe para eso, no tenían fe para ser salvos. No tenían fe para poner su confianza en Dios y de saber de que realmente eran pecadores. Otros leprosos llegaron a querer sanidades. Y dice que solamente uno regresó. Solamente uno tenía esa plena confianza en Dios para ser salvo. Los otros disgustaron, hermanos, y probaron tal vez un milagro. Así que muchas personas que han probado milagros no necesariamente son salvos. Y eso quiero dejárselo ver, hermano. Ahora, en esa fe y en ese confianza que nosotros estamos teniendo en Dios cada día, hermanos, vamos a ser probados. Vamos a tener, muy particularmente en Pedro, miramos que Pedro fue llamado varias veces. La última vez que llaman a Pedro, lo llaman porque él está dentro de la barca, cansado, y el Señor le dice: Pedro, tira la red. Y aún estaba tan disgustado que le dijo: Señor, ya he pescado toda la noche. Cuando él experimenta ese milagro, él no tenía fe, hermano. Él experimenta ese milagro de Dios. Por medio de ese milagro, su fe es accionada, la de Pedro. Y Pedro empieza a caminar en esa fe. Esa fe que él ve, esa fe lo atrae cuando su suegra está enferma. Y como ha experimentado una fe en el Señor, que hizo un milagro en su vida, lo lleva al Señor y le dice: este es el Señor que me hizo el milagro. Y lleva al Señor a la casa de él. Sana a la suegra.
Pedro experimenta otro milagro en su vida. Esa fe va creciendo. Y así debe ir creciendo esa fe en nosotros. De repente, el Señor está caminando sobre las aguas. Mire cómo va creciendo esa fe. Está caminando sobre las aguas. Y el Señor, los demás discípulos ven al Señor, pero Pedro, que conoce a aquel que vio y hizo milagros, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine y caminaré. Si eres tú. Y el Señor lo manda a llamar. Y camina, hermanos, sobre las aguas. Muchos hablan y dicen: pero se cayó. Pero fue el único que caminó sobre las aguas después del Señor, hermano. Definitivamente, hermanos, el que nosotros tengamos fe, no se nos da la seguridad que en algún momento vamos a flaquear, hermano. Pero va a estar el Señor allí. Ese mismo que salvó a Pedro de en medio, hermanos, de ese abismo, fue el mismo y es el mismo que nos salvará a nosotros cuando nuestra fe flaquee. Y nosotros debemos de tener nuestros ojos, dice la Escritura, puestos en aquel que es autor de nuestra fe y consumador de nuestra fe. Quiero, para terminar, hermanos, como resumen, la verdadera fe nos motiva a actuar como ese niño. La verdadera fe nos motiva a creer. La verdadera fe nos enseña que realmente estamos, hermanos, en oscuridad cuando Él nos alumbra con su luz. Aquel que camina en una verdadera fe y dice: Dios es santo, va a reconocer que Él es pecador. Esa fe verdadera nos hace a nosotros, hermanos, actuar, a mover, a amar la piedad y aborrecer la impiedad. La verdadera fe nos impulsa a comprobar, hermanos. Yo le diría, hermanos, compruebe la palabra. Compruebe la fe que se le ha sido dada. Algunos en otros lugares como secta le dicen: tráguese todo lo que se dice de aquí. Usted crea ciegamente a todo. No. Dios lo primero que restaura en una persona que ha sido atada aquí en la mente, hermano, es la mente. Le libera la mente para que compruebe, para que disguste, para que medite en su palabra y compruebe aún los espíritus. Es esa fe la que nos hace a nosotros entender, hermanos, que estamos ahora caminando en luz y no ya en tinieblas. Quiero orar, hermanos, y terminar con este que empecé. La fe, hermanos, es esa seguridad de recibir lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve. No importa, hermanos, la situación en la cual nosotros estemos. Importa verlo a Él sentado en su trono y su gloria, en su gloria. ¿Podrá Dios hacer algo conmigo? Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, decimos no. Pero si nosotros los miramos a Él, podemos decir: sí, Señor, tú puedes hacer algo conmigo, porque para ti nada es imposible. Y aquel que quiera, dice, acercarse a Dios, acérquese con fe, porque Dios se agrada de esa fe, hermano. Vamos a orar. Padre, nos acercamos, Señor, mediante esa fe, Señor, mediante Jesucristo, que fue dado a todos los hombres. Todo lo que estuvo muerto vuelve a la vida mediante esa fe. Somos justificados por medio de Él. No nos justifica las obras ni la ley. Nos justifica únicamente la gracia que hemos recibido, Señor. Todo aquel que viene a Jesús, tú no le echas fuera. Ahora nosotros, Señor, nos disponemos, Señor, a poner nuestra confianza en ti. Tú eres el que llama, Señor, y eres el que guarda del camino también a aquel, Señor, que llamas. Guarda nuestra fe, Señor. Ayúdanos a crecer, que crezca al 100%. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a tener esa valentía, Señor,
Padre, para quitar aquello que estorbe tu fe. Ayúdanos en el nombre de Jesús a examinarnos a nosotros mismos, a que nuestros ojos estén, Señor, viendo lo que detesta, Señor, Padre, tu palabra, para quitarlo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Llévanos con bien a casa, Señor, y guárdanos, líbranos, Señor, de todo mal. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén.